Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Sí, Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, hoy estamos ya acercándonos a fin de año y nos quedan algunas pocas charlas, pero no quería dejar de cerrar el año de Pensar sin que escucharan al equipo de Relaciones Internacionales de Pensar. La verdad es que si hay algo que ha caracterizado al PRO y a la gestión de Mauricio Presidente ha sido nuestra política exterior, que por estos días vuelve siempre a estar, ¿no? Como bajo la lupa y bajo el debate público. Así que además de necesario e interesante, me parece muy oportuno que podamos tener una charla con Fulvio y con el equipo de Relaciones Internacionales de la Fundación, pero no los voy a ocupar mucho más tiempo. Le voy a dar la palabra a Fulvio para que todos lo escuchemos y la bienvenida, que además de ser el referente del grupo y del equipo técnico de Relaciones Internacionales, es nuestro secretario general de Relaciones Internacionales del partido y además miembro del Consejo Directivo de Pensar. Así que, Fulvio, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Bueno, gracias a todos. Comienzo desde la Fundación Pensar. A ver, organizamos este webinario con el objetivo de reflexionar sobre el panorama mundial actual y el lugar de la Argentina con una mirada desde el PRO en esta nueva etapa, también con Mauricio Macri como presidente del partido. Bueno, agradezco especialmente a todos los que se conectaron a escuchar y saber un poco más acerca de dónde estamos y hacia dónde vamos en materia de visión internacional. Bueno, me gustaría abrir este espacio de la Fundación compartiendo con ustedes una lectura internacional a partir de la identidad del PRO, desde nuestros valores, lo que creemos y pensamos que debe representar nuestro país en el mundo. Es decir, desde el lugar en el que estamos y estuvimos desde que se creó el PRO, un partido del siglo XXI que siempre trabajó y continúa trabajando por una Argentina integrada al mundo con un sector privado competitivo. Trabajamos por una Argentina que no quiere volver atrás al siglo XX, sino que se proyecta hacia el futuro. Desde el PRO estamos convencidos de que Argentina debe tener un rol a nivel mundial, con compromisos globales como la paz y seguridad, la lucha contra el terrorismo, la adaptación al cambio climático, entre otros, como también un rol regional donde somos una voz más escuchada en agendas como la defensa de la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión, entre otros. El PRO ocupa hoy un lugar destacado en el ámbito internacional y lo que trabajamos es para consolidar vínculos con partidos amigos, principalmente en Europa y en América, participando activamente en redes globales y regionales que comparten valores liberales, democráticos y republicanos. Por ejemplo, hace más de 20 años que somos socios y amigos de la Democracia Cristiana Alemania, la CDU, y su brazo de la sociedad civil, que es la Fundación Konrad Adenauer. Por ejemplo, María Eugenia ayer tuvo una reunión, una comida con el presidente de la Konrad Adenauer, que está acá justamente, el de la sede alemana, acá en Buenos Aires. Hoy a la mañana nos juntamos con la vicepresidenta del PRO, Sole Martínez, y yo tuvimos una conversación con ellos para ver cómo proyectar el trabajo en conjunto para los años que vienen. También trabajamos desde nuestro inicio muy cerca del Partido Popular de España. En este caso, por ejemplo, la semana pasada estuvimos reunidos tanto junto con Jorge Macri, que estuvo de visita en España, tanto con el presidente Núñez Feijóo, como la presidenta del PP de Madrid, Díaz Ayuso. También con ellos estamos profundizando un diálogo entre la Fundación Pensar y un think tank que tienen ellos del PP, que es Reformismo 21, para hacer una agenda trienal para los años venideros. Por otro lado, somos parte de la familia política llamada IDU, la Unión Democrática Internacional. Esta es una alianza mundial de partidos de más de 60 países que ofrece un espacio de reunión, intercambio y cooperación entre líderes y organizaciones. También participamos en su capítulo regional, que es UPLA, que muchos de ustedes conocen, que es la Unión de Partidos Latinoamericanos.
Muchos diputados nacionales, referentes de nuestro partido, han ocupado distintos espacios de liderazgo en esta organización a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ahora, este año Mauricio Macri fue invitado a ser miembro del Consejo Asesor Honorario de la IDU en su calidad de presidente del PRO, siendo él el único representante latinoamericano en dicho órgano. Nuestro compromiso internacional también se ve fortalecido por la representación que tiene nuestro presidente en distintos foros internacionales que reúnen a destacados líderes mundiales, donde se promueve la democracia y la lucha contra el populismo. Ejemplo, Grupo Libertad y Democracia, IDEA, el Club de Madrid, y hay muchos think tanks también que trabajan muy cerca nuestro. Asimismo, hace poco tiempo fuimos invitados y estamos explorando la posibilidad de reingresar en una otra internacional que es la Demócrata del Centro, que es una organización política internacional centrista que ya habíamos sido parte y por diferentes razones lo habíamos dejado y tal vez volvamos a estar. También tenemos una particularidad que mantenemos un diálogo permanente y respetuoso con el Partido Comunista China, porque consideramos que el entendimiento mutuo con la dirigencia política de la segunda mayor economía mundial es también uno de nuestros mayores socios comerciales y principales inversores, es parte de nuestra misión como dirigencia globalizada. Ahora quisiera referirme a algunos elementos centrales de nuestra visión del mundo. A ver, la integración inteligente al mundo es una de nuestras prioridades estratégicas. Nos pensamos, tanto como país y como partido, integrados al mundo, con relaciones internacionales al servicio de los argentinos. Vemos al mundo más como oportunidad que como amenaza. Esto significa que si bien vemos un escenario global desafiante y no exento de tensiones, creemos que nuestra capacidad para proyectar al mundo nuestras fortalezas, el talento de nuestra gente y desarrollar todo el potencial del sector privado en condiciones de competir para generar trabajo y prosperidad. Creemos que una política exterior inteligente es aquella que permite tender y mantener puentes con socios relevantes, en un marco de respeto a las diferencias, evitando confrontaciones ideológicas que dañen oportunidades de inversión y comercio que tanto necesita nuestro país. Creemos que los problemas globales, como la erosión de la democracia, las violaciones de derechos humanos, la pobreza, el cambio climático, el uso responsable de la inteligencia artificial y de nuevas tecnologías, las nuevas amenazas a nuestra seguridad, requieren respuestas internacionales coordinadas. Consideramos que ante su crisis, al multilateralismo se lo fortalece y se lo critica desde dentro del sistema. Es innegable que organizaciones como la ONU, la OMC, la OEA, el Mercosur, tiene carencias y fallas a resolver. Aún así, son plataformas clave para dialogar, coordinar o disentir en un marco de respeto. Permite que la Argentina alce su voz en la región y en el mundo, transmitiendo nuestros valores, aportes a desafíos globales e intereses soberanos. Somos el partido que cree en el protagonismo de Argentina en el mundo, participando de las mejores prácticas y estándares globales. Por eso, cuando gobernó el PRO, se presidió el G20 y se impulsó el ingreso a la Argentina a la OCDE. Se sentaron las bases para que hoy, invitados ya formalmente, comience este proceso. También somos el equipo que rescató e impulsó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y que logró dar el paso más significativo en 25 años de negociaciones, cerrando el pilar comercial en el 2019. Esto fue un proceso que contó con el respaldo, obviamente, sistemático del presidente Macri, y que las dos personas que me siguen en la charla también protagonizaron. Creemos que tenemos que aprovechar las oportunidades globales para reducir la pobreza y generar trabajo, para proyectar nuestro talento y capacidades. Creemos que es imprescindible integrarnos más al mundo para crecer, desarrollarnos y tener la vida que los argentinos nos merecemos. Desde el PRO vamos a seguir impulsando una política exterior que tenga como guía el interés nacional, sin exacerbar posiciones ideológicas
y trabajando con todos los socios internacionales que respeten nuestros valores e intereses. Asimismo, somos un partido convencido de que Argentina tiene que contribuir a la paz y seguridad internacionales, así como en la no proliferación y la seguridad nuclear. En este sentido, hemos condenado y condenamos de forma tajante la invasión rusa a Ucrania, así como el ataque terrorista del 7 de octubre en Israel. Reafirmamos nuestro compromiso con la resolución pacífica de los conflictos y el respeto a los derechos humanos en todas sus formas. La lucha contra el terrorismo es un compromiso fundamental de nuestro partido y durante nuestra gestión fue una prioridad que estuvo más firme que nunca. Por ejemplo, se fortalecieron las medidas dirigidas a prevenir su financiamiento y fue posible crear un registro para agilizar el congelamiento de activos sospechados de estar vinculados a terroristas, lo que por ejemplo le permitió a la UIF, la Unidad de Información Financiera, dispusiera de congelamiento de activos a personas y a entidades de Hezbollah. Además, también el reconocimiento se dio en ese momento, en el 2019, cuando organizamos la segunda conferencia hemisférica de lucha contra el terrorismo. Por eso una estrategia internacional requiere criterios nítidos. Con principios y valores claros, es difícil que haya contradicciones estratégicas groseras. El ejemplo más notorio en el posicionamiento político consistente de los líderes del PRO en relación a Venezuela, siempre contra la dictadura criminal de Maduro, siempre a favor de los luchadores por la libertad, como hoy es el caso del presidente electo Edmundo González. A fin del año pasado, el PRO decidió acompañar la voluntad de cambio expresada por la sociedad argentina. Por eso, en noviembre del 2023, en el momento donde el presidente Milei hablaba de que iba a ser la política exterior de Macri, para la victoria obviamente de ganar, lo que hicimos desde el PRO, articulamos una lista de compromisos en materia de política exterior para cooperar con el gobierno de la Libertad Avanza. Algunos de estos se tomaron en cuenta en la agenda gubernamental. Entre los compromisos que en ese momento entregamos, que son lo que nosotros creemos, se encuentra la promoción de la democracia y los derechos humanos en la región, integrarnos al mundo con un sector privado competitivo y asumir un rol activo en la solución de desafíos globales como la lucha contra el terrorismo, la corrupción y el cambio climático. También se reafirmó el compromiso con el cumplimiento del mandato constitucional sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Por otro lado, se destacó la importancia de cooperar con Brasil para encauzar un diálogo estratégico con nuestros vecinos, así como el respeto al principio de una sola China y la promoción de la libertad religiosa y el diálogo interreligioso. Asimismo, reafirmamos el compromiso de mantener un rol proactivo en el G20 e impulsar el inicio del proceso de adhesión a la OCDE y la puesta en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y por último, se resaltó la necesidad de evitar iniciativas diplomáticas unilaterales que sean potencialmente riesgosas para la seguridad nacional. Se trata de un tema que nos preocupa y nos ocupa, al que seguimos de cerca. Muchas de estas cosas las tomaron en cuenta. Para finalizar, los quiero invitar a que se sumen a lo que tenemos por delante. Por ejemplo, el informe de Pensar, que María Eugenia un poco nos contaba, del mes próximo, estará dedicado a las relaciones internacionales. Para hacerlo, hemos llevado a cabo un proceso de consultas internas entre nuestros referentes y equipos que integran la Mesa de Internacionales PRO. Diseñamos un cuestionario en el que preguntamos acerca de los principales desafíos globales, los que enfrentamos, sobre los que nos da esperanza y nos asusta, sobre lo que creemos y nos representa, sobre aquello de lo que estamos hablando y de aquello que no hablamos lo suficiente. Este webinario que estamos haciendo también es parte de esta conversación, que también vamos a poder escuchar sobre preguntas y sobre el debate que se vaya generando. Por eso, cuando tengamos todo esto armado, los invitamos a leer el informe cuando lo publiquemos y también a que se sumen a este ejercicio, haciéndonos llegar sus sugerencias sobre qué temas de la agenda internacional quieren que abordemos. Nuestro objetivo para el año próximo
es construir una agenda más amplia y federal. Queremos estar más en las provincias, conversando sobre las prioridades de las economías regionales, para ayudar a fortalecer el desarrollo local mediante las relaciones internacionales. Tenemos un equipo de profesionales que se conocen, que confiamos entre todos, que reúnen tanto experiencia como idoneidad para poder cumplir el mandato de integración internacional que queremos que sigue teniendo la sociedad argentina. Pero todavía hay mucho espacio para crecer y ampliar el espectro de perfiles e iniciativas. Este equipo necesita seguir fortaleciéndose con nuevas voces, que muchas están acá, e ideas innovadoras para responder a los nuevos retos internacionales que enfrenta nuestro país, con el fin de vislumbrar y aprovechar las oportunidades que se nos presentan para mejorar el bienestar de todos los argentinos. Bueno, les agradezco su atención. A continuación, bueno, le paso la palabra a Azul Pereda, que es quien nos coordina, y seguramente este es el primero de muchos webinarios que iremos organizando para complementar el foco de hoy, que hoy está puesto en las relaciones económicas internacionales con otros temas de la política internacional y su impacto en Argentina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Fulvio, muchas gracias María Eugenia y gracias a todos por estar acá. Y bueno, muchas gracias Fulvio por este pantallazo de la visión internacional del PRO y contar un poco lo que estuvimos trabajando este año. Ahora sí vamos a dar comienzo a la segunda parte de este panel, Argentina ante un nuevo mundo, con dos panelistas de lujo, Marisa Bircher y Horacio Reiser. Marisa fue secretaria de Comercio Exterior y Horacio secretario de Relaciones Económicas Internacionales, así que vamos a tener un pantallazo, vamos también a tener un pantallazo sobre las relaciones económicas internacionales, muy interesantes. Y bueno, a medida que surjan preguntas, por favor, escríbanlas en el chat y al final de la conversación de nuestros panelistas las vamos a ir haciendo, pero por favor envíenles a modo escrito. Y bueno, Marisa, Horacio, los escuchamos a ambos. Bueno, si te parece, Marisa, arranco con una visión más geopolítica. Gracias, María Eugenia, gracias, Julio, por la introducción, gracias, Azul. Un lujo estar con Marisa compartiendo este panel. Buenas tardes a todos, veo algunos que conozco, que se ven algunos nombres, así que un placer acá estar compartiendo este evento cuyo título es Argentina ante un nuevo mundo. Como decía Azul, el enfoque es más económico. Entonces quisiera ir primero a una frase que es un lema, en realidad, que nosotros usamos cuando tratamos de definir cuál es el posicionamiento de comercio e inversiones de Argentina, que es un posicionamiento internacional, y decimos que queremos una Argentina integrada al mundo con un sector privado competitivo, o sea, integrada al mundo solo no, sino que queremos con un sector privado competitivo. ¿Y por qué competitivo? Porque esa palabra, vamos a ver después, que tiene un montón de implicancias, implican varios cambios que Argentina tiene que hacer, algunos de los cuales empezaron en el periodo del presidente Macri, 2015-19, se vio interrumpido, fuimos para atrás, ahora estamos avanzando en algunos de esos cambios que hay que hacer, y con lo cual ese cambio continúa, pero es un cambio que lleva muchos años. Entonces, esa palabra competitividad es una palabra que nos gusta, es una palabra fuerte, y creo que hoy en día habría que agregarle casi a ese lema una palabra más, que es con un sector privado competitivo e innovador. ¿Por qué? Porque la importancia que está teniendo la localización, el acceso a la tecnología para el futuro de los países empieza a ser clave. Se va después de la pandemia, la aceleración de toda la transformación tecnológica, la transformación digital, la aparición de inteligencia artificial, que a veces nos parece tan lejos, tan lejano, y de lo que todo el mundo habla, sí es algo muy relevante, y ahora voy a hacer algunos comentarios de algunos países y algunos países relevantes del mundo que están preocupados con ese tema en particular. Una cuestión básica: nosotros creemos que la mejora en la competitividad se logra generando condiciones, reglas claras para la inversión local y extranjera, a través de la incorporación de capital y tecnología que generan esa mejora de la competitividad con un crecimiento del PBI, donde la iniciativa privada
tiene un papel predominante. Es decir, creemos que las reglas, la confianza, las reglas claras generan inversión y ese es el mecanismo a través del cual ganamos competitividad, podemos exportar más productos, servicios, incorporar tecnología y crecer. Ese es un convencimiento profundo, porque ahora vamos al diagnóstico. ¿Dónde estamos hoy? Hoy creo que Argentina está enfocada en estabilizar la macroeconomía, que es algo fundamental, estabilizar lograr nuestro equilibrio fiscal, bajar la inflación es fundamental, pero sabemos que eso no es suficiente para que el PBI de un país crezca. Para que el PIB de un país crezca hacen falta más cosas, esto que decíamos recién, que hayan inversiones que aumenten nuestra competitividad y que podamos producir más bienes y servicios y generar más empleo. Entonces, estamos en esta primera etapa. A ese diagnóstico le agrego uno que viene de hace muchos años, de varias décadas, porque luego de un periodo de varias décadas de aplicar una política económica y comercial que no tuvo resultados, porque hoy tenemos una muy baja participación en las cadenas de valor global. Hoy el 70% del comercio pasa por las cadenas de valor global por participar, no en la producción de un bien desde el inicio hasta el final, sino en etapas del proceso productivo. Nuestras exportaciones son aproximadamente un 15-17% del PBI, podría ser mucho más alto. Hay comparables de 30% del PBI que podrían ser algo a lo que Argentina podría aspirar. Tenemos los aranceles más altos a nivel global. Tenemos acuerdos de libre comercio con solo el 10% del PBI global, mientras tenemos socios como Chile que tienen acuerdos con 80% del PBI global. Salvo en el sector agrícola, yo diría que Argentina no ha logrado a gran escala ser competitiva con sus productos o servicios. Digo, a gran escala. Y somos parte del Mercosur, pero también tenemos que tener en cuenta que nuestra participación dentro de lo que son las importaciones del mayor socio del Mercosur, que es Brasil, se redujeron del 12% al 6%. Es decir, dentro de las importaciones de Brasil, el peso de las argentinas ya no es tan alto como es antes. Entonces tenemos un problema, a pesar de que Brasil es nuestro principal socio comercial. Y un dato relevante respecto a la inversión. Nosotros hoy tenemos un 3.8, medido esto al 2020, es decir, parecidos son las cifras hoy, pero en 20 años nuestra participación en la inversión extranjera directa cayó de 20% de Latinoamérica, de la inversión latinoamericana, al 3.8%. A grosso modo, a grandes rasgos, la inversión anual extranjera en América Latina son 180.000 millones de dólares, Argentina recibe 7.000 millones de dólares, Brasil recibe 70.000, México recibe 30.000, Chile recibe 12.000. Hemos tenido una pérdida en la participación de toda la inversión que viene a Latinoamérica, que es algo a lo que nosotros deberíamos aspirar a crecer. Ese es un diagnóstico. Entonces, sabiendo ese diagnóstico y pensando en nuestro objetivo, ese país integrado al mundo, competitivo, innovador, ¿cuál es el contexto en que nos encontramos, el contexto global? Bueno, obviamente una gran novedad es que ganó Trump como presidente, que la guerra comercial que había entre Estados Unidos y China parecía que va a escalar más. Estados Unidos es nuestro primer inversor, China es nuestro segundo socio comercial. La guerra entre Rusia y Ucrania intensificó las incertidumbres en temas energéticos y alimentarios. Algunos países de Europa, como por ejemplo Alemania e Italia, el 45% de las importaciones de gas venían de Rusia. Hoy ya han tomado la decisión de que eso no va a ser así y no van a depender más del gas ruso, pero eso implicó todo un movimiento a nivel energético global que impacta también en el precio de los commodities, que son productos que Argentina produce y exporta. Y se habla de una fragmentación del mundo geoeconómico en esta nueva hora. Inmediatamente, ya con el nuevo gobierno de Estados Unidos, que dice que va a aplicar unos aranceles de un 60% a China para todos los productos y eventualmente para otros socios también aplicaría aranceles entre el 10 y un 20%.
ya genera un reacomodamiento de cadenas de valor global en forma vertiginoso. Ya con los aranceles que se habían impuesto mutuamente y las restricciones que se habían impuesto mutuamente Estados Unidos y China, eso ya había empezado a ocurrir. Por otro lado, ¿cuál es el crecimiento que está teniendo el mundo en términos de PBI que vemos en la región y que vemos para Argentina? El mundo está aterrizando un crecimiento de aproximadamente 2,7% de crecimiento global. Venía de un pico de recuperarse después de la pandemia, pero va a ese crecimiento que es más bajo que el crecimiento de la década 2010-2020. Hay 60 países en el mundo que van a crecer más lento, a un ritmo menor que en esa década. Estamos en ese escenario. ¿Y qué pasa con las prioridades globales también? Porque si hace unos años preguntábamos, hace 2 o 3 años, cuál era una de las principales prioridades globales, bueno, era el cambio climático. Bueno, ¿qué va a pasar con esa prioridad ahora con un nuevo gobierno en Estados Unidos? Como decía Fulvio al principio, para nosotros es una realidad el cambio climático y nosotros estamos trabajando para adaptarnos a ese mundo, digamos. Y eso para nosotros es un desafío en sí mismo y tenemos que preguntarnos qué ocurre con un nuevo gobierno y qué ocurre con el posicionamiento argentino dentro de ese contexto. Se habla de que el comercio y la inversión ahora va a ser entre amigos y aliados. ¿Qué pasó con el multilateralismo? ¿Qué pasó con los acuerdos que benefician a los países emergentes? Cuando los acuerdos se hacen entre potencias, los países más marginales nos vemos más perjudicados porque tenemos menor poder de negociación. Por eso, en general, bregamos por el multilateralismo porque permite que los demás países que están en la pobreza o en desarrollo puedan acceder a oportunidades de crecimiento. Un dato, el diagnóstico de la Unión Europea. La Unión Europea, ya lo había dicho Mario Draghi, y ahora lo dijo ayer Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, dijo que la Unión Europea está condenada a crecer al 1,45% de su PBI la próxima década si no es capaz de mejorar su competitividad e innovación. Ya perdió el tren con Estados Unidos, que sí tiene innovación, porque ven que Estados Unidos va a crecer arriba del 2,3% en la próxima década. Entonces, uno de los planteos que se hace en la Unión Europea es que si va a pasar a ser un continente que va a estar en una categoría distinta y ya no de potencia, y esa es una preocupación muy grande en Europa en este momento. Otro tema es el crecimiento de China. China este año va a crecer al 4,8%. Parece alto, pero venía de crecimientos mucho más altos e impactan a los países en desarrollo que le exportan mucho a China. Entonces, la desaceleración de China que se proyecta, el Banco Mundial la proyecta a 4,1% en 2025, muestran que hay una China que se desacelera, digamos, que también está siendo impactada, y para el 2026 un 4%. Entonces, acá se genera un nuevo contexto complejo, la guerra en Ucrania con que pone en jaque el abastecimiento de energía y nuevas incertidumbres sobre los alimentos. Y entonces vamos ahora a ver un poco nuestra región. El crecimiento de Latinoamérica para el 2024 se proyecta en 1,8%. Somos una zona emergente, o sea, no es un crecimiento que uno esperaría para una región emergente, digamos, esperaría crecimientos más altos. Venimos de un 2,2 en el 2023 y se espera que rebote al 2,7 en el 2025. Estas son proyecciones del Banco Mundial. Brasil, nuestro principal socio, se espera que se desacelere 2,3% del crecimiento del PBI en el 2024 y 2,1% en el 2025. Todas estas son estimaciones, no sabemos si se van a cumplir, pero es lo que se está proyectando en este momento. Y prepandemia, también es importante decirlo, la región venía creciendo al 0,7%, muy por debajo de los países desarrollados que venían creciendo al 2,5%. Entonces tenemos un desafío en Latinoamérica y tenemos un desafío en nuestra región. Y el Mercosur se encuentra en una situación delicada. Nosotros como socios del Mercosur somos uno de los que estamos
afectados de alguna manera por este bajo crecimiento y somos de alguna manera responsables porque durante varias décadas yo diría que los socios del Mercosur no hemos aprovechado las oportunidades y no ha logrado avanzar el Mercosur en acuerdos económicos o de integración que generen inversión y credibilidad, institucionalidad para sus socios en los últimos 20 años. Y el Brasil y Argentina en general son quienes se han alternado para bloquear el avance de esta integración, sobre todo porque el Mercosur trabaja con la regla del consenso, es decir, que si el 100% de sus socios no están de acuerdo con las decisiones, no se avanza. Hoy somos 4 porque Venezuela está suspendido, Bolivia ha sido admitido, todavía no es un socio pleno, pero ya habría un quinto socio para lograr estos consensos, con lo cual ahí tenemos un gran desafío que es el Mercosur como herramienta hasta ahora no viene generando los resultados. Tuvimos ese batch, digamos, diría, ese paréntesis entre el 2015 y el 2019, donde el Mercosur avanzó con negociaciones con casi un 40% del PBI global, incluyendo la Unión Europea, y concluimos ese acuerdo. Marisa, que está acá, fue parte junto conmigo del equipo negociador y de todo el gobierno del presidente Macri, con el presidente Macri a la cabeza, que en ningún momento dudó y dudamos de hacer todo lo que había que hacer para concluir ese acuerdo, a pesar de que se pensaba que no se podía concluir, y se concluyó en junio del 2019. Perdimos ya varias oportunidades para que se firme y se envíe a los parlamentos. Ahora, luego el G20 y en las próximas semanas, creo que contra todo lo que dice Francia y contra todo lo que dicen algunos otros gobiernos, habría una pequeña rendija. Pero ya perdimos unas más claras, bastante más claras. Yo diría que por lo menos 3 oportunidades claras. Una de ellas fue la cumbre que hizo el Mercosur el presidente Lula en Río, que era especial para cerrar ese acuerdo. El presidente Alberto Fernández no quiso concurrir a esa cumbre porque justamente se iba a anunciar la firma del acuerdo Unión Europea y se iba a enviar a los parlamentos. No querían quedar pegados con esa decisión, pero puede ser que haya una nueva oportunidad y el Mercosur ahí estaría dando un paso grande, pero no solucionando sus temas de fondo. Y ahora voy a mencionar después cuáles creo que son las cosas de fondo que tiene que tratar el Mercosur. Argentina va a una recesión este año del 3,5% de caída de su PBI, que es esperada dado el ajuste que hizo. Hay una proyección de que pueda rebotar a un crecimiento del 5% en el 2025. Eso es una proyección del Banco Mundial. Pero tenemos que trabajar en competitividad e innovación para participar en esas cadenas de valor global. Tenemos que avanzar decididamente en una negociación con Brasil para ser muy realistas, es decir, que el Mercosur, como está en este momento, no nos está sirviendo como herramienta de integración y para ganar inversiones y comercio en forma importante para nuestros países. Y en ese sentido, lo que creo que tenemos que poner sobre la mesa es que si hay algún país que traba las negociaciones, tiene que ser sincero y ser realista y permitir que el resto de los países, en el caso de querer avanzar, puedan avanzar. Lo ideal es que avancemos en conjunto, como sería un acuerdo con la Unión Europea, como eventualmente podría ser iniciar otras negociaciones, como las que se han hablado con Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos hoy está más para poner aranceles que para iniciar una negociación de libre comercio. Pero sí sabemos que cuando Chile en el 2003 firmó un acuerdo con los Estados Unidos, tuvo un incremento muy significativo de comercio y las inversiones con Estados Unidos, con lo cual sería algo muy positivo para la Argentina. Y lo mismo creo que un acuerdo de alcance parcial con China, no digo un acuerdo de libre comercio, que es muy distinto porque eso implica el 90% de todos los ítems arancelarios que tenemos, pero algo similar a lo que tenemos con India, donde tenemos 1.000 posiciones arancelarias, es algo que podríamos abrir en una negociación de largo plazo, diría, y sin urgencias, o discutir una viabilidad, simplemente para abrir la puerta a ese diálogo. Creo que hoy Argentina es vulnerable para un acuerdo de libre comercio con China, no lo podría hacer, solo un acuerdo de alcance parcial con algunos productos podría ser un inicio si nosotros quisiéramos hacerlo.
Esto lo digo en este ambiente que pareciera imposible y bastante convulsionado para iniciar estas negociaciones, pero creo que Argentina lo tiene que hacer porque, como decía antes, 70% de nuestros productos y servicios entran a países con aranceles, barreras técnicas, barreras sanitarias, barreras de otro tipo, fitosanitarias. Y una palabra para terminar con esta intro respecto de la inversión. Creo que a nivel internacional hay mucho interés en que Argentina se afiance como destino de inversiones. Para ello, primero hay que tener una macroeconomía estable, eso lo sabemos. Pero también tenemos que tener reglas claras, una justicia independiente y expeditiva, y ninguna de estas está hoy consolidada. Y va a llevar un plazo consolidarlas, pero no hay que cejar en el esfuerzo de lograr esas reglas claras, esa justicia independiente y expeditiva. Y adicionalmente necesitamos esta agenda de competitividad. ¿Y por qué me gustaba la palabra competitividad y por qué la usamos mucho en nuestros equipos de trabajo? Porque engloba varias cosas, engloba varias reformas. Tiene que ver con el costo de capital, con bajar el costo de capital, con bajar la carga fiscal, reducir el tamaño del Estado, eliminar impuestos distorsivos, reducir los costos logísticos, invertir en nuestro capital humano para que la tecnología y el know-how se quede en nuestro país, asegurar la competencia para que no haya monopolios o situaciones abusivas, reformar nuestras leyes laborales que son muy antiguas y desburocratizar el Estado, eliminando los trámites y costos innecesarios que además generan corrupción. Además de integrarse, como decíamos antes, a través de acuerdos que permitan que nuestros bienes y servicios puedan competir a nivel global. Todo esto que mencioné implica avanzar en una agenda de largo plazo que se mantenga a través de los cambios de gobierno. Y es por eso que es muy importante que nosotros entendamos que no alcanza con estabilizar la macroeconomía, sino que necesitamos esta agenda de largo plazo que requiere que la sociedad apoye y que la política tenga claro que es algo que hay que sostener en el tiempo. Bueno, hasta acá esta introducción. Bueno, sigo azul. Bueno, ante Bueno, todo, gracias por conectarse y compartir este espacio que principalmente es de reflexión. Gracias, Horacio. La verdad que más que una introducción es un panorama bastante claro de lo que está atravesando hoy la Argentina y el escenario global que nos rodea, del cual claramente no podemos ser ajenos. Y que implica una mirada política y decisiones políticas con mucha cautela. Esto no significa miedo, pero sí analizando, como mencionaba Horacio, que muchas de esas decisiones tienen un impacto político, pero principalmente tienen un impacto comercial. Y cuando hablamos de un impacto comercial, vamos a ser lo más claros posibles, afectan al comercio argentino, afectan a un montón de pymes y productores de nuestro país que tienen una relación comercial histórica con muchos destinos con los cuales hoy este gobierno actual tiene otro tipo de diálogo. Eh, Antes de ser secretaria de Comercio Exterior, tuve el honor de ser secretaria en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y ahí tuvimos la gran experiencia de pensar una inserción inteligente al mundo de la mano de las economías regionales, teniendo muy en claro que la Argentina tiene un sector agroindustrial muy competitivo y que tiene muchísimas oportunidades que seguir aprovechando y que hasta el día de hoy no todas están siendo aprovechadas digo, por nuestro país. Y hago esta reflexión porque si bien logramos abrir más de 250 mercados, eso implicó firmar protocolos sanitarios que le permitieran a todas las producciones agroindustriales de nuestro país poder insertarse al mundo, insertarse en aquellos mercados donde estábamos cerrados, porque no estábamos habilitados sanitariamente, y ahí salimos activamente a trabajar principalmente la Cancillería y el Ministerio de Agroindustria. Y
todo ese repaso que hizo Fulvio y Horacio respecto a cuál fue la agenda que tuvimos en ese momento. ¿Y por qué hago esta reflexión, esta introducción? No solamente porque uno quiera repasar lo que se hizo, porque ya está y ya pasó, y que si bien en ese momento fue acertado, fue en un escenario totalmente diferente al que hoy está atravesando la Argentina. Eso está claro. O sea, que lo que nosotros intentamos realizar y concretar desde el gobierno del presidente Macri tuvo resultados positivos, pero que fue en una Argentina antes de una pandemia, que generó un impacto social, económico en la población global. Después comenzaron las guerras. Hoy estamos también frente a situaciones de terrorismo que hacen que el tablero comercial sea totalmente diferente. Esto implica una mirada diferente y un diálogo con nuestros socios estratégicos que tienen otras prioridades. Y claramente nos encontramos nuevamente sobre una oferta que tiene hoy la Argentina, que es la que demanda el mundo. Y no podemos seguir año a año y diferentes espacios políticos decir, bueno, Argentina tiene todo lo que el mundo necesita. Si bien lo tenemos, no está siendo todavía aprovechado de la manera que deberíamos hacerlo. Cuando les digo esto es porque voy tratando de acoplarme a muchos de los mensajes que dio Horacio. Hoy las relaciones comerciales que están también atravesando una fuerte tensión y que ahora con el regreso del presidente Trump a este escenario global pone nuevamente nuevas condiciones en el diálogo, en el comercio internacional, está claro que Argentina tiene un papel preponderante, porque en algún momento decíamos que Argentina tiene alimentos que ofrecerle al mundo, todas nuestras provincias son exportadoras de alimentos, todas, más o menos, pero todas tienen esa gran oportunidad. También hoy tenemos otros sectores que están empezando a dar, en relación al año pasado, a este año, oportunidades significativas, que es el sector del petróleo, la energía, la minería y sus derivados. Argentina hoy, frente a la situación crítica que recién mencionaba Horacio entre Rusia y la tensión con la Unión Europea, Argentina tiene para proveer ese hidrógeno verde que la Unión Europea necesita para la transición energética que también tiene establecido para los próximos años. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hoy tenemos sectores altamente competitivos que requieren de una agenda más estratégica. Y que está claro también que hay algo que nos atraviesa en todo el comercio exterior, que es el término concentración. Argentina tiene un comercio exterior altamente concentrado. A nosotros nos pasó durante la gestión, claramente 4 años no eran suficientes, pero todavía seguimos parando sobre un comercio exterior que está concentrado en 3 provincias. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba concentran el 70% de nuestras exportaciones. El 80%, casi 90, les diría, por ciento de nuestras exportaciones está o se apoya sobre las grandes empresas, el resto son empresas pymes, y una fuerte concentración de socios comerciales. Siempre intentamos, estamos escuchando en este momento, tener nuevos socios comerciales, pero nuestra balanza comercial está principalmente dirigida a Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, China. Y si bien hay resultados que se han logrado después de las aperturas que tuvimos la oportunidad de realizar desde el gobierno del presidente Macri hacia otros países del sudeste asiático, como es Indonesia, Vietnam, India, y que están teniendo impacto recién ahora en la balanza comercial, Argentina tiene el fuerte desafío de extender esos socios comerciales hacia otros destinos, bajar nuestro nivel de dependencia de socios comerciales y diversificar esas exportaciones. En algún momento Argentina llegó a tener más de 15.000 exportadores, hoy apenas llegamos a los 9.000 exportadores. Y claramente esta concentración de las provincias sigue sucediendo y en algunos casos se sigue intensificando. Salvo que obviamente el dinamismo de la minería y del petróleo empiece a tener un mayor crecimiento como se está viendo en estos últimos meses, ahí empiezan a aparecer otras provincias con una fuerte participación en el comercio exterior. Pero está claro que el desafío que tiene hoy la Argentina es integrar más a las provincias en el comercio exterior, tener una inclusión en esta agenda de inserción internacional y tener organismos públicos que tengan una mayor representatividad en todo nuestro país. Cuanto más concentrado esté el comercio exterior, más concentrado va a estar también en Buenos Aires, en la capital, esas decisiones que se toman desde el comercio exterior y que claramente necesitan ser escuchadas todas las provincias y ser protagonistas todas las provincias en el comercio exterior.
Está claro también que recién Horacio mencionaba, bueno, los desafíos que tenemos hoy desde la Argentina, y mencionaba el Mercosur, ¿no? Él decía que, bueno, la importancia de que este proceso de integración funcione o no funcione. En muchos casos nos encontramos con opiniones encontradas, ¿no? Bueno, el Mercosur no funciona. El Mercosur como proceso de integración funciona. Lo que no han funcionado somos, y me incluyo, nos incluimos porque fuimos también responsables dentro de esa toma de decisiones, fueron los espacios de gobierno, los espacios políticos que han visto al Mercosur como una amenaza, y en algún momento todos los presidentes durante gestiones del Mercosur miraban hacia adentro, hicieron crecer un mercado interno, nos olvidamos que el mundo se estaba integrando, que estaban firmando acuerdos de libre comercio, que entraban en las cadenas globales de valor, y nosotros más nos protegíamos, más nos blindábamos, y acá hay un resultado concreto. El Mercosur es el proceso de integración más cerrado del mundo. Esto no es una forma de decir, literalmente tenemos el arancel externo común en promedio más alto del mundo, lo cual nos excluye de un montón de oportunidades, paradójicamente siendo el principal exportador de alimentos del mundo. Entonces, cuanto más crezca la población, más alimentos necesiten, más oportunidades va a tener el Mercosur, pero que, como recién mencionaba Horacio y también Fulvio en un comienzo, requiere de otra decisión, y requiere de ver al Mercosur o ver al mundo como una oportunidad y no como una amenaza. Nuestra relación con Brasil es clave. Estamos viendo momentos de mucha tensión, y que cuando atravesamos esas situaciones, lo que no estamos haciendo es pensar en la cantidad de empresas pymes, de productores de todo el país que dependen del mercado brasilero. Si hay algo que fue efectivo en el Mercosur, fue nuestro encadenamiento productivo con Brasil. Eso no significa que nos debamos a Brasil, eso no significa que tengamos que aumentar nuestra dependencia a Brasil. Lo que sí significa es resguardar la relación comercial y el fortalecimiento que le dimos juntos, las dos economías más grandes del Mercosur, a este bloque de integración. Nosotros tuvimos la experiencia con Horacio cuando cerramos el acuerdo Mercosur y Unión Europea, el impacto político que tenía ese cierre para dos bloques que conforman 800 millones de habitantes. Fuimos hasta antes de la pandemia, porque después de la pandemia se hizo un acuerdo de integración entre todos los países de Asia, bueno, quedamos en el segundo lugar, pero fuimos hasta hace muy poco tiempo el acuerdo, el principal acuerdo y más grande de la historia del comercio. Esto significa que somos dos bloques que al integrarnos nos generaríamos mutuamente oportunidades de integración mucho más relevantes que las que tenemos hoy. Ya de por sí la Unión Europea es un socio comercial de la Argentina, pero este proceso, este acuerdo, perdón, nos permitiría tener una inserción mucho más estratégica y con aranceles más bajos, como hacen todos los países, o como tienen todos los países, excepto el Mercosur, por su poca cantidad de acuerdos que hemos logrado firmar. Entonces, mencionarles que estamos hoy frente a una oportunidad que en pocos días podría suceder, que es la firma de ese acuerdo. También darles algunas características para complementar lo que recién mencionaba Horacio, que si el acuerdo se firma, porque el acuerdo está cerrado, pero si el acuerdo se firma por los presidentes y entra a los parlamentos, no pueden ser modificados en el debate legislativo. Esto es algo muy importante que tienen que tener en cuenta todas las provincias y todos los sectores que se benefician con el acuerdo. Es decir, lo que hace en este caso el Congreso es aprobarlo o desaprobarlo, pero no puede ser modificado porque si no eso generaría un debate interminable, y tengan en cuenta que es un acuerdo que llevó más de 25 años de negociación. Lo cual, esto es una buena noticia para la cantidad de empresas de todo el país y la cantidad de pymes y productores que le exportan hoy a la Unión Europea con aranceles, y que el acuerdo les permitiría que sea de manera más competitiva. Recién también Horacio mencionaba, bueno, no tenemos, es escasa nuestra participación en las cadenas globales de valor. Estos últimos años, con esta tensión política, muchos de los principales socios empezaron a mirar de diferente manera a los mercados internacionales. Estados Unidos está empezando a bajar y ya ha logrado bajar significativamente su dependencia con China. Obviamente no lo va a hacer en su plenitud, pero sí ha logrado sacar del primer puesto de proveedor de los Estados Unidos a China, y ese lugar hoy lo ocupa México. Es decir, lo que en algún momento Estados Unidos dijo,
voy a mirar hacia Latinoamérica y voy a salir a buscar socios comerciales más cercanos y más confiables, que es lo que se llama o las relaciones friendshoring, ¿no? O sea, tener aliados de mayor confianza. En este caso lo que estamos hablando es que se empiezan a desintegrar, a acortar esa dependencia con los grandes mercados y empiezan a tener relaciones de mayor afinidad, de mayor cercanía, y ahí Argentina vuelve a tener una oportunidad, y bueno, mucho más ahora en esta afinidad que muestra el gobierno actual con el gobierno americano. Pero también estamos frente a la amenaza de un Estados Unidos que plantea que durante su gobierno aumenten los aranceles de importación y vuelva al proteccionismo. Eso no lo sabemos. Fueron datos de campaña. Lo que sí sabemos es que nuevamente Argentina se va a encontrar frente a un desafío de una agenda diferente, en donde la base es el diálogo. Si hay algo que nosotros trabajamos activamente era el diálogo. Aún a veces teniendo determinadas diferencias, no me refiero a los valores ni a los principios que compartimos con las naciones con las cuales tenemos vínculo, pero sí teniendo el extremo cuidado de que nosotros tomábamos decisiones o un gobierno toma decisiones que muchas veces afectan la realidad económica de las empresas pymes o de las grandes empresas. Pero lo que digo es que cuando afecta esa realidad, estamos hablando que afecta la realidad de empleo, afecta la realidad de inversiones, afecta la realidad de proyecciones económicas que tienen las empresas cuando invierten en Argentina. Por eso es tan importante este diálogo equidistante que nosotros en algún momento teníamos con todos los países y la permanencia y el crecimiento que logramos durante 4 años ininterrumpidos en el comercio exterior. Es una tarea que lleva tiempo, está claro. Creo que hay algunos gestos positivos que estamos viendo ahora, que se vuelve a una política de simplificación y desburocratización que nosotros también tuvimos muy en la agenda, pero que por lo que se ve y por lo que vemos todos en esta gestión es mucho más agresiva. Ahora, lo que también es importante mencionar dentro de este espacio es que las instituciones deben prevalecer más allá de los gobiernos. Por eso también este proceso de simplificación o desburocratización lo que también tiene que permitir es que prevalezcan instituciones sólidas, que más allá de los gobiernos o los cambios políticos o los cambios de miradas o de ideología, las instituciones prevalezcan. Esto es algo, un pilar fundamental que lo vemos en todos nuestros socios comerciales y que claramente Argentina también debería tener como objetivo. Está claro también, digo, y un poco ya como para ir redondeando, me interesa mucho después ver las preguntas. Yo recién veía algunos comentarios que ustedes estaban haciendo en relación a la educación, por ejemplo. Y yo me ponía a pensar, digo, si uno habla del comercio exterior argentino, lo que nos faltó en la Argentina es que el comercio exterior sea una política de Estado, que es lo que muchas veces vemos en Chile o lo vemos mismo en Brasil o lo estamos viendo en México. Eso significa, cuando hablamos de una política de Estado, hablamos de gobiernos que más allá de su mirada o su ideología hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia el centro, hay decisiones o hay pilares que son inamovibles. Y el comercio exterior es uno de ellos en estos países que han crecido en su comercio, en sus procesos de inversión, en sus procesos de integración, más allá de la ideología. Lo que le pasó a la Argentina es que el comercio exterior no fue una política de Estado y nos hemos abierto, nos hemos cerrado y lo que logramos fue una inconsistencia en nuestra balanza comercial y una concentración, como les decía, permanente en las provincias, en el grupo de empresas y en nuestros socios comerciales. Nosotros creemos que el diálogo que tiene la Argentina o el comercio exterior, la inserción argentina tiene que ser permanente y por el contrario tiene que fortalecerse y tiene que ir creciendo y más allá de los cambios de gobierno tiene que pensarse a través del sector privado. El sector privado tiene que ser más participativo en una actividad que le da tanto crecimiento a nuestro país y tanto crecimiento a nuestras provincias. Y en esto no quería también dejar de mencionar, el comercio exterior también se apoya sobre otros pilares que son muy importantes. Recién yo leía, hablaban de la hidrovía, que es algo muy relevante y que es también uno de los ejes primordiales del comercio exterior. Argentina es un país tan extenso que si la logística no está dentro de esa política de Estado, dentro de esas decisiones estratégicas que tiene que sostener un país, dentro de esas inversiones, de las obras públicas que vimos pasar tantas y que muy pocas fueran efectivas y reales en nuestro país, claramente no vamos a poder sostener
este abastecimiento de alimentos al mundo. O sea, podremos hacer el intento, pero el crecimiento de las exportaciones, el crecimiento de la exportación de la agroindustria principalmente, también se sostiene sobre un desarrollo logístico en donde la Argentina tiene una gran tarea pendiente. Y la educación va de la mano también, ¿no? O sea, hoy el comercio exterior nos exige capital humano calificado, preparado para este escenario tan dinámico, y obviamente la educación va de la mano de esta actividad. Por último, una reflexión, no sé, creo que fue el año pasado, también de la Fundación Pensar, me hicieron una pregunta y yo tenía era un desafío que hacíamos por las redes sociales, y yo tenía que contestar rápidamente eh, como un ciudadano a pie de la Argentina ve al comercio exterior o determina si las relaciones internacionales son importantes para su vida o para su vida diaria. Eh, y creo que traigo esa reflexión porque digo, está claro que la política exterior y el comercio exterior es algo que se relaciona con todos los argentinos, estemos o no estemos vinculados a esta actividad. Cuanto más comercio exterior haya, más empleo va a haber en todo nuestro país, más integradas van a estar las provincias, y claramente más desarrollo económico vamos a tener en esta balanza comercial que todos los gobiernos miran o miramos con tanta atención, porque Argentina necesita de esos dólares que vienen principalmente del comercio exterior. Por eso es un tema que tenemos que seguirlo de cerca, es un tema que tenemos que tener participación todos, y cuantas más empresas exportadoras hayan, cuanta más inserción argentina haya en nuestro país, más crecimiento vamos a tener de nuestras ciudades y de nuestras provincias. Así que un poco alguna de estas reflexiones, y si te parece, Azul, podemos ir más a preguntas, que me parece que va a ser más interesante que escucharnos a nosotros mismos. Buenísimo, muchas gracias a los dos, fue súper interesante. Y mirando el chat, seleccionamos 3 preguntas porque estamos ya con poco tiempo. La idea es, les hago las 3 preguntas y cada uno pueda responder la que quiera, digamos, o por ahí relacionarlas a las tres. Em, bueno, la primera es, ¿cuál es el grado de influencia posible con estos conceptos y valores sobre las acciones en política internacional del gobierno? ¿Se están cerrando puertas concretas de inversión con las posiciones de nuestro gobierno? Em, por otro lado, ¿cómo podría afectar la cuestión ambiental, en la cuestión ambiental las negociaciones económicas y comerciales internacionales? Y no haber implementado el Acuerdo de París o incluso la posibilidad de retirarse implicaría un retroceso. Y por último, Marisa, ya lo mencionaste un poco, pero en el chat mencionaron el tema de la integración continental, en particular la hidrovía Paraná-Paraguay. ¿Qué opinan Clave. de este tema y qué acciones podrían tomarse para impulsar la integración regional en esta área? Yo, Bueno, Marisa, si te parece, sí, si querés, Horacio, obvio. digo, respondo algunas y Horacio se complementa, ya nos conocemos de memoria. El tema de la hidrovía, clave, me parece que no se discute la necesidad que tenemos varias de las provincias en potenciar el comercio, es una cuenta muy pendiente para la Argentina, lo cual creo que no está en discusión que se pueda desarrollar, y obviamente de una manera eficiente y transparente. Por otro lado, el cambio climático que ustedes, o esta agenda de cambio climático que hoy se pone en discusión, acá hay algo que yo quiero destacar, y que me parece que hoy la Argentina no lo está utilizando bien, o no está sabiendo leer, digo, esta cuestión. Argentina, al menos el sector agroindustrial, tenemos muy en claro que la agenda ambiental va de la mano en la forma en que producimos alimentos. De hecho, las exigencias que nos establecieron los europeos en este último tiempo, y esta adenda o este anexo que va a ir en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, son condiciones que, si bien no estamos de acuerdo en lo que muchas veces nos exige, o los tiempos o las condiciones que pone la Unión Europea, Argentina está en condiciones de cumplirlas. Nosotros somos el país que ha desarrollado, y ustedes saben muy bien, la siembra directa, una forma de producir alimentos totalmente amigable con el medio ambiente, que se ha trasladado a través de políticas de cooperación a otros países del mundo. De hecho, India hoy produce alimentos con siembra directa y a través de la cooperación argentina. Es decir, Argentina sabe muy bien que producir alimentos va de la mano del cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales.
Entonces, creemos que esa es una bandera que hay que saber explicarla bien, más que retirarse, hay que explicarla, hay que defenderla y mostrarle al mundo que Argentina entiende y respeta y que obviamente estamos totalmente de acuerdo en que hay muchas cuestiones que tenemos que mejorar, no hay dudas. Ahora, no estamos empezando de cero como otros países, así que me parece que ahí hay una fortaleza que podría mejorarse en su forma de comunicación. Y después un tema más que has dicho, el cambio climático, hidrovía, y bueno, y algo más que dijiste al principio, ahora me olvidé, Sí, pero, ahí. pero bueno, no, ¿Puedo no responder yo a importa. esa? Horacio, La puedo sí, responder quizás un poco, creo sí, que la pregunta había sido si Eh, dadas las políticas que se estaban implementando, se habían cerrado oportunidades, se habían, digamos, exacto. perdido oportunidades de inversión, etcétera. Yo no diría que se están perdiendo en forma masiva oportunidades de inversión, en eso no creo. Yo creo que lo que el mundo quiere ver, y los empresarios locales y extranjeros, empresarios locales y extranjeros quieren ver, o inversores, es la continuidad de las políticas. O sea, yo creo que Argentina comenzó un cambio en el 2015, en 2019, volvió hacia atrás y eso fue muy duro para la confianza que Argentina había empezado a generar y ahora está volviendo a un camino que tiene que ver con lograr equilibrio fiscal, con estabilizar la macroeconomía, pero lo que todavía creo que no se está viendo es cómo esto puede continuar durante muchos años. Y es lo que decíamos, lo que por ello decía al principio de la charla, es un poco esta agenda de competitividad o de reformas de largo plazo. Veamos el sector energía, digamos, ¿no? El sector energía que es otro sector donde Argentina ya podemos decir que podría ser competitiva para exportar o que ya se ha demostrado que podría tener costos competitivos para que eso florezca y se mantenga en el tiempo y pueda ser una fuente de exportaciones permanente para Argentina, por lo menos durante el plazo de la transición energética. Tenemos que lograr, más allá de estos regímenes especiales como el RI, digamos, lograr que se confíe que este proceso de liberalización de la economía, de precios internacionales, de disminución de la presión fiscal, de que se pueda eliminar el control de cambios, sea una realidad y que no hay grandes riesgos de una vuelta atrás. Y para eso falta construir mucho. Creo que el PRO tiene mucho para dar y para aportar en esa construcción, porque muchos de esos valores son en los que nosotros creemos, pero ese creo que es el desafío en lo que hace a inversiones, y sobre todo inversiones de largo plazo. bueno, muchísimas gracias. No, Perdón. quería agregar, Azul, que recién mencionaban si estaba bien o si era un error retirarse del Acuerdo de París o no. Los espacios multilaterales a veces eh, son más lentos, pero son espacios en los cuales uno puede compartir diferentes miradas. El retirarse implica perder la voz. A veces es mejor estar, debatir, llevar nuestras propias miradas, no permitir que otros países nos digan qué es lo que tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer, pero sí es importante esos espacios de consenso en donde se comparten experiencias y donde claramente Argentina, por las dimensiones geográficas que tiene, por la responsabilidad y la seguridad alimentaria que nosotros bregamos, hay un punto que es importante mencionar. Nosotros tenemos una responsabilidad alimentaria ante el mundo, no es que estamos optando no por producir alimentos. Nosotros tenemos una responsabilidad principalmente desde Latinoamérica, que es el principal abastecedor de alimentos al mundo. Entonces, estos debates que tienen que ver directamente con la forma de producir alimentos, o también el desarrollo de diferentes industrias, son espacios en los cuales no solamente tenemos que estar, sino que también tenemos que ir y plantar bandera. No es fácil. Acá sabemos con Horacio que lo más fácil es retirarse de las negociaciones, lo más difícil es sentarse y negociar arduamente, intensamente, pero llevar la voz, como nos pasó en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, donde lo veíamos imposible de cerrar y logramos ese cierre a través del diálogo, el debate, la discusión, la negociación, y en donde llevamos principalmente en nuestra responsabilidad a la Argentina a un acuerdo tan importante desde el Mercosur, con en ese momento 28 países, hoy 27 países,
y donde la negociación fue difícil, claramente fue difícil. Recién también yo veía en los mensajes que decía, bueno, Francia no es el que quiere el acuerdo, el sector agrícola es el que se resiste. ¿Saben por qué se resiste? Porque es un acuerdo en el cual el Mercosur tiene mucho para ganar. Entonces, es normal que pueda haber cierto temor por el sector agrícola de la Unión Europea, pero nosotros estamos convencidos que el Mercosur tiene una gran oportunidad y que este acuerdo va a beneficiar a muchas de nuestras industrias que hoy ingresan con muchas barreras y que claramente el acuerdo las va a eliminar. Así que cuanto más discusión haya, eso significa que el acuerdo es positivo. Muchísimas Creo gracias, que María estamos, no Eugenia. los vamos a aburrir más. Hay muchas caras serias. Veo algunas caras conocidas por ahí. Hola Silvia, tanto tiempo. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario, algo que quieran preguntar concretamente, alguna provincia, alguna ciudad. No, Horacio, ¿vos tendrías algo más para complementar de estas tres preguntas que No, quieras? creo que también se habló dentro de los comentarios un poco de como que hay muchas guerras y que nosotros nos estamos metiendo en muchas guerras, o no sé, veía en el chat, ¿no? Claramente nosotros tenemos una vocación y una de las ventajas que tenemos es que somos zona de paz, hoy Latinoamérica y Sudamérica, y queremos permanecer de esa manera. Y quizás cuando hablamos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que eso es una realidad que viene ya hace varios años y que va a continuar y probablemente escale y que nos puede llegar a afectar, pero claramente en lo que hace a vocación de ser zona de paz, es uno de los principios básicos que tiene el PRO y dentro del grupo internacional del PRO está dentro de la lista de los objetivos y mandatos, digamos, que es ser zona de paz, digamos, ¿no? Bueno, Marisa, si vos no tenés algo, si tenés algo más para decir, y si no, vamos cerrando, que ya se hizo la hora. No, no, gracias por la atención de todos ustedes. Digo, en la experiencia, hablo por mí, no puedo hablar por Horacio, pero digo, la experiencia que tuvimos de representar a la Argentina, les puedo asegurar que fue un verdadero orgullo ver la recepción que tenemos en el mundo cuando negociamos. Muchos países tienen interés de acercarse al Mercosur, principalmente la Argentina, así que hay que seguir levantando esa bandera de diálogo, llevar todos nuestros productos a los diferentes lugares del mundo. Oportunidades sobran, creo que lo que no alcanza a veces es el tiempo de gestión, así que nada, ojalá que esta inserción más que ideológica sea concreta, sea comercial, sea de crecimiento, que es lo que tanto necesita la Argentina en este momento, más que todo por su situación económica y social tan difícil para muchos de nosotros. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a todos por estar acá. Y bueno, próximamente saldrá el informe.